Seguimos nuestra experiencia y hoy nos adentramos en la realidad del pecado. Pronto nos damos cuenta que el camino que estamos recorriendo en nuestra vida existe un deseo de seguir al Señor y al mismo tiempo hay algo que nos separa de Él. Tomamos conciencia de que llevamos un tesoro, la fe, en vasijas de barro. Nos acercamos a esta realidad de pecado, no para culpabilizarnos, sino que nos acercamos a esta realidad del pecado para aprender a amar más y mejor. Desde esta realidad podemos llegar a conocer mejor esa alianza que Dios ha sellado con nosotros. El pecado no es la transgresión de unas normas, sino que el pecado es la ruptura de esa alianza de amor que Dios ha sellado con nosotros. Viene bien recordar algunas respuestas de personas que han sentido el pecado y han deseado recibir de Dios el perdón. Han sentido la conversión como el camino para volver a Dios. Podemos escuchar en Job, en el capítulo 42, versículo 5, de oídas te conocía. O también podemos escuchar a Charles de Foucault, desde el momento en que entendí cómo era Dios para mí, supe que ya solo podía vivir para Él. O también de Ignacio de Loyola, siguiéndoos mi Señor, no me podré perder. O de San Agustín, tarde te amé, hermosura tan antigua y tan nueva. O esta frase, aunque lo que espero no esperara, lo mismo que te quiero, te quisiera. Ante esta realidad de pecado podemos adoptar distintas posturas, pero una sola es la cristiana. Una postura de olvido, que nos dice Nietzsche, esto lo hice yo, dice la memoria, esto no he podido hacerlo yo, dice el super-yo. Al final cede la memoria. O también la búsqueda de un chivo expiatorio, Trump, Putin, el gobierno, el capitalismo, en definitiva el otro. Yo no soy el responsable. Referir la experiencia también de culpa a mi yo psicológico, a mi autoimagen, sin otro referente que mi propia autoimagen. Contra mí solo pequé, y con el narcisismo que esto conlleva. O no ocultarse, soy un pecador como el publicano de la parábola, ten piedad de mí, que soy un pecador, pero un pecador incondicionalmente amado por Dios. Al considerar mi pecado, tenemos que intentar que nuestra mirada se centre en el crucificado. Es allí donde el pecado nos muestra su verdadero rostro. ¿Qué ven nuestros ojos cuando se fijan en el crucificado? Dios mío, ¿cómo estás tú en la oscuridad del mundo y en mi propia oscuridad? ¿Cómo estás en el pecado del mundo en el que yo participo? El pecado es un problema de una libertad mal elegida. Es un ir contra la bondad que recibimos de nuestro Padre Dios. A veces elegimos y servimos mal. El pecado personal trasciende mi yo y se convierte en un mal que afecta a otras personas. Necesitamos de la gracia de Dios para conocerlo. Necesitamos contemplar, considerar y ponderar. Lo emotivo es importante, pero demasiada emoción puede ser como humo que se esfuma. Cuando Ignacio habla del pecado, anima a utilizar las tres potencias del alma, memoria, entendimiento y voluntad, con todo nuestro ser. Es un error acercarnos al pecado de una forma meramente intelectual, pero también lo es acercarnos solo desde nuestras emociones. No olvidemos nunca que partimos de una historia de amor, de una historia de liberación, en definitiva, de una historia de salvación. Cuando era Israel niño, yo lo amé. ¿Cómo voy a dejar, Efraín? ¿Cómo entregarte, Israel? En el capítulo 11 de Oseas, versículo del 1 al 9. Al entrar en la primera semana, Ignacio empieza a estructurar la oración. Lo primero que pone es una oración preparatoria. Que todas mis intenciones, acciones y operaciones, pensamientos, palabras y obras estén ordenadas a tu mayor servicio y alabanza. Después Ignacio nos invita a hacer una composición del lugar. Y aquí podemos escuchar la lectura de la oración de los desterrados en Barut, en el capítulo 1, versículo 15 al capítulo 3, versículo 8. Considerar mi ánima ser encarcelada en este cuerpo corruptible
y todo el compósito en este valle como desterrado. Entre brutos animales, digo todo el compósito de ánima y cuerpo. También San Ignacio nos pone una petición, demandar vergüenza y confusión de mí mismo. En primera semana no le pedimos a Dios temor, desesperación o culpabilidad. Le pedimos vergüenza, dolor, lágrimas y lucidez para descubrir la fuerza del pecado. No lo pedimos para que nos centremos solo en nuestros sentimientos o pozos. En el fondo lo que Ignacio busca es que te preguntes, Señor, ¿qué quieres que haga? Te propongo para oración algún texto. En el fondo, el pecado en la Biblia comienza cuando la humanidad niega lo que es para pretender lo que no es. El primer texto que te propongo es del Génesis, en el capítulo 3, que habla de Adán y Eva. O también Génesis en el capítulo 4, del 1 al 16, Caín y Abel. O en el Génesis 11, 1 al 9, la Torre de Babel. O las tres parábolas que nos presenta Lucas en su capítulo 15. En estas tres parábolas nos dice Jesús cómo está Dios en el pecado del mundo. No las leas como si te las conocieras de memoria. Intenta abrir los ojos y el corazón para recibir como algo nuevo la buena noticia que nos está anunciando Jesús. ¿Te crees de verdad que Dios es así? ¿Eres consciente de las consecuencias que tiene creer en un Dios así? Lee despacio estas tres parábolas. Así está Dios en el pecado del mundo. Como el pastor que deja sus ovejas y va a buscar a la que se fue, a la que está en peligro. No se nos dice ni hasta dónde se alejó, ni cuántos días tardó el pastor en encontrarla. O como la mujer que pone la casa patas arriba hasta que encuentra la moneda que había perdido. Y tampoco en esta parábola se nos dice el tiempo que tardó, ni el trabajo que le dio, ni el tiempo que le llevó volver a poner en orden su casa. O como ese padre que al ver a su hijo desde lejos lo recibe, lo reconstituye y lo reconstruye. Termina la oración con un coloquio ante el gran icono de esta primera semana, el crucificado. Recordemos que en el crucificado la misericordia de Dios y el amor humano, en plenitud, aparecen asumiendo nuestro pecado. Es un coloquio desde la vergüenza y confusión, que es lo que hemos pedido, pero también desde el agradecimiento. Gracias, Señor, porque he pecado y me perdonas. En las palabras de Ignacio, imaginando a Cristo nuestro Señor delante y puesto en cruz, hacer un coloquio, como de criador es venido a hacerse hombre y de vida eterna a muerte temporal, y así morir por mis pecados, otro tanto, mirando a mí mismo, lo que he hecho por Cristo, lo que hago por Cristo, lo que debo hacer por Cristo. Y así, viéndole tal, y así colgado en la cruz, discurrir para lo que se ofreciese. Amor eterno, te amo, por eso derramaré mi gracia en ti. Con misericordia serás reconstruida y siempre con ternura te amaré. Así dice el Señor, te sanaré, curaré tus heridas, lleno de amor por ti, cuido tu vida. Con amor eterno te amo, por eso derramaré mi gracia en ti. Con misericordia serás reconstruida y siempre con ternura te amaré. Así dice el Señor, cambiaré tu suerte en el desierto, el llanto de
Así dice el Señor. Multiplicaré tu descendencia, será fecunda la tierra en la que habites. Con amor eterno te amo, con amor eterno te amo. Por eso derramaré mi gracia en ti. Con misericordia serás reconstruida y siempre con ternura te amaré. Así dice el Señor. Cantarás salmos de alabanza, rebosando